Parábolas de la misericordia. La oveja perdida. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me perdió. Os digo que, del mismo modo, habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. La dracma perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo porque he encontrado la dracma que se me perdió. Así os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El hijo pródigo. Dijo también: Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo. Se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a casa, oyó la música y los cantos y, llamando a uno de los siervos, le preguntó qué pasaba. Este le dijo: Ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre: Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado. Pero él respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Enseñanzas diversas. El administrador infiel decía también a los discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante el amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Y dijo para sí el administrador: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando uno a los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él respondió: 100 medidas de aceite. Y le dijo: Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Y le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro?
Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran amantes del dinero y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros os hacéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que parece ser excelso ante los hombres es abominable delante de Dios. La ley y el evangelio. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios y cada uno se esfuerza por él. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que el que se anule un solo trazo de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada por su marido comete adulterio. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Y él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. El escándalo. Les dijo a sus discípulos: Es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar, que escandalizar a uno de esos pequeños. Andaos con cuidado, perdón de las ofensas. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, le perdonarás. Fuerza de la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Respondió el Señor: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera: Arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Humildad en el servicio. Si uno de vosotros tiene un siervo en la labranza o con el ganado y regresa del campo, ¿acaso le dice: entra enseguida y siéntate a la mesa? Por el contrario, ¿no le dirá más bien: prepárame la cena y disponte a servirme mientras como y bebo, que después comerás y beberás tú? ¿Es que tiene que agradecerle al siervo el que haya hecho lo que se le había mandado? Pues igual vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos unos siervos inútiles, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Los 10 leprosos. Al ir de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar en un pueblo, le salieron al paso 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y le dijeron gritando: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes, y mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos y fue a postrarse a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Ante lo cual dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios. Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, él les respondió: El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir: mirad, está aquí, o está allí. Porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros, el día de la venida de Cristo. Y les dijo a los discípulos: vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán:
mirad está aquí, o mirad está allí. No vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio e hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas. Y lo mismo quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará viva. Yo os digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y a esto le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les respondió, donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Perseverancia en la oración. Parábola del juez injusto. Les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda, que acudía a él diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor, prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquél no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Jesús bendice a los niños, le llevaban también niños para que los tomara en sus brazos. Al verlo, los discípulos les reñían. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, «Dejad que los niños vengan conmigo y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». El joven rico. Pobreza y entrega cristianas. Cierto personaje distinguido le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?» Le respondió Jesús, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». «Todo esto lo he guardado desde la adolescencia», respondió él. Después de oírlo, le dijo Jesús, «Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Pero al oír estas cosas se puso triste, porque era muy rico. Viéndole entristecerse, dijo Jesús, «Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los que escuchaban dijeron, «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Él respondió, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces dijo Pedro, «Ya ves que nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido». Y Jesús les respondió, «Os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba mucho más en este mundo y en el siglo venidero, la vida eterna». Tercer anuncio de la pasión. Tomando consigo a los 12, les dijo, «Mirad, subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y se burlarán de él. Será insultado y escupido, y después de azotarlo, lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Era este un lenguaje que les resultaba incomprensible, y no entendían las cosas que decía. Curación del ciego de Jericó. Cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino mendigando. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le contestaron: «Es Jesús Nazareno que pasa». Y gritó diciendo: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Y los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado. Pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús, parándose, mandó que lo trajeran ante él. Y cuando se acercó, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?» «Señor, que vea». Respondió él. Y Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Conversión de Zaqueo. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa». Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Parábola de las minas. Mientras estaban oyendo estas cosas, les añadió una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues: un hombre noble marchó a una tierra lejana a recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: «Negociad hasta mi vuelta». Sus ciudadanos le odiaban y enviaron una embajada tras él para decir: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado. Vino el primero y dijo: «Señor, tu mina ha producido 10». Y le dijo: «Muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad sobre 10 ciudades». Vino el segundo y dijo: «Señor, tu mina ha producido 5». Le dijo a éste: «Tú ten también el mando de 5 ciudades». Vino el otro y dijo: «Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo. Recoges lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste». Le dice: «Por tus palabras te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver, yo lo hubiera retirado con los intereses». Y les dijo a los presentes: «Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10». Entonces le dijeron: «Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará». En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Acompáñanos en el próximo capítulo, no olvides dejar tu me gusta y compartir, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.